buenos días. Bienvenidos todos los que siguen estos mensajes virtuales domingo a domingo. Que el Señor los siga guardando y bendiciendo. En este domingo 14 de marzo del año 2021 vamos a continuar con esta serie de mensajes, Raíces Profundas, y el mensaje de esta mañana tiene por título Cimientos Fuertes. Ahora bien, la semana pasada hablamos de cómo para que nosotros podamos echar raíces fuertes en lo que respecta al camino del Señor, nos es necesario ser plantados en una buena tierra. Y también dijimos e identificamos incluso algunos elementos necesarios para que una iglesia, que es como tal la buena tierra, para que una iglesia sea realmente considerada como buena tierra. Esto lo hablamos la semana anterior. Ahora bien, en esta semana, permítame cambiar un poco la alegoría que vamos a estar utilizando. Y con ayuda de Dios, en este domingo vamos a estar hablando de la importancia de los cimientos en una edificación. Y es que no necesitamos nosotros realmente ser arquitectos para conocer que los cimientos en una construcción son la base fundamental para que un edificio se pueda mantener en pie. Un edificio que no tiene buenos cimientos es un edificio que está destinado a fracasar, destinado a caerse incluso. Por lo tanto, no solamente es necesario que se coloquen cimientos fuertes, sino que también estos cimientos deben estar correctamente planificados y deben ser puestos acorde al tipo de edificación que se está construyendo. De hecho, hay una historia ficticia, pero es una historia que nos recuerda precisamente la importancia de colocar bien los cimientos. Y en esta historia se cuenta que hubo un arquitecto que diseñó y construyó una biblioteca que era muy hermosa. Sin embargo, luego de algunos años de que esta biblioteca se inauguró, se percataron también que este edificio se estaba hundiendo. Y la razón de esto, hermanos, es que el arquitecto, cuando diseñó este edificio, olvidó agregar a sus cálculos de cimentación el peso de los libros que debería albergar la biblioteca. Tuvo, en otras palabras, unos malos cimientos. He aquí entonces la importancia de tener buenos cimientos en una construcción, y en lo que se refiere a nuestra vida como cristianos, también es de vital importancia estar cimentados o contar con buenos cimientos, con cimientos adecuados en el camino del Señor. Ahora que sabemos y que entendemos esto en esta mañana, me gustaría que tomemos unos minutos para hablar precisamente de lo que en el cristianismo se conoce como los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y le voy a pedir que por favor me acompañe en su Biblia o siga la lectura en su pantalla en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 6, los primeros 2 versículos dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, en estos versículos, el autor de la carta a los Hebreos nos habla precisamente de los rudimentos, en otras palabras, de los cimientos. Y es que la palabra rudimentos se refiere precisamente a los principios fundamentales, en otras palabras, a las primeras enseñanzas, a los cimientos, reitero, de la vida cristiana. Estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora bien, estos rudimentos que nos menciona aquí en Hebreos son los siguientes, son 6. Es arrepentimiento de obras muertas, número 1. Número 2, la fe en Dios. Número 3, bautismo. Número 4, imposición de manos. 5, resurrección de los muertos. Y 6, juicio eterno. En estas 6 enseñanzas, nosotros podemos encontrar los fundamentos de la fe cristiana. Y el Señor Jesús habló de todas ellas a lo largo de su ministerio, y los apóstoles más adelante fue lo que continuaron enseñando en cada uno de los lugares a donde ellos iban, desarrollando el ministerio cada uno de estos apóstoles. Sin embargo, en esta mañana la primera pregunta que vamos a responder es de qué realmente nos hablan o qué significan o qué nos quieren enseñar estos rudimentos de la doctrina de Cristo. Y vamos a navegar
por cada uno de ellos para poder conocerlos y para poder entenderlos mejor en esta hora. Y vamos a comenzar con el primero. Y el primero que debemos entender es el del arrepentimiento de obras muertas. Y es que para que nosotros, hermanos, podamos estar delante del Señor, debemos primero que nada, primero que cualquier otra cosa, hermanos, para que nosotros podamos ser aceptables delante de Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia, de hecho, es bastante clara cuando en ella se establece que todos nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículo 10, nosotros leemos: no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, reitero, el arrepentimiento es indispensable para que nosotros podamos comenzar una relación con Dios. Sin este arrepentimiento simplemente no podremos acercarnos al Señor mientras nosotros no tengamos un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Vamos a estar convencidos de que no necesitamos a Dios. Vamos a creer que estamos bien, que estamos caminando bajo nuestra propia justicia. Y si bien podríamos incluso aceptar que no somos perfectos, que no somos del todo buenos, podríamos llegar a aceptar a algunos de nosotros, siempre vamos a pensar, bueno, no soy tan bueno, pero no soy tan malo como el de allá, no soy tan malo como el vecino, no soy tan malo como aquel. Mientras no tengamos arrepentimiento real y genuino en nuestras vidas, vamos a pensar que no necesitamos a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que sin arrepentimiento, sin arrepentirnos de nuestro pecado, es imposible que nos acerquemos a Dios. En la Biblia también encontramos, para ponerles un ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola se nos dice que el hijo menor pidió parte de su herencia. Este hombre tenía 2 hijos, el menor le pidió la parte que le correspondía de su herencia, y después de que la recibió, la tomó toda, se fue lejos y la malgastó. Y cuando ya no tenía dinero, este hijo menor, este hijo pródigo, se encontró cuidando cerdos, añorando los tiempos en los que estaba bien en la casa de su padre. Y cuando no tenía tantas preocupaciones, cuando no tenía todos esos problemas, pensando en ello, este hijo se dio cuenta, dice la Biblia, que volvió en sí, se dio cuenta de la mala manera en que había actuado con su padre, y decidió hacer algo, decidió levantarse, decidió arrepentirse, ir y pedirle perdón a su padre. Y he aquí, hermanos, la importancia de una vida con un corazón arrepentido. Y es que si nosotros no nos arrepentimos, no podremos acercarnos a Dios. Si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a poder dejar atrás nuestro pecado. Y si no nos arrepentimos, nunca vamos a iniciar ese camino que nos lleva de vuelta a casa, ese camino que nos lleva de vuelta al Padre. Si nosotros no nos arrepentimos, nunca vamos a iniciar una relación con Dios. Por lo tanto, he aquí la importancia, reitero una vez más, de que el arrepentimiento de obras muertas sea uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué está ahí? Porque sin él, sin el arrepentimiento, nunca podríamos iniciar una relación con nuestro Dios. Ahora bien, el segundo rudimento que tendremos que revisar en esta mañana es la fe en Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo bastante conocido en este capítulo de la fe, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, esto podría parecernos bastante obvio, necesitamos fe para estar con Dios, es lógico. Sin embargo, la fe es parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque necesitamos tener una fe correcta. ¿Y cuál es la fe correcta? La fe que agrada a Dios. Hay la posibilidad, hermanos, de tener fe o de creer en Jesús, pero de una manera equivocada. En el Evangelio, según San Mateo, no vaya para allá, en el versículo 16, el Señor Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. Permítame leer. Mateo 16, versículo 13 y 14 dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta fue la pregunta del Señor Jesús.
¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y hasta nuestros días, hermanos, hay esta misma confusión entre las personas. Hay gente que también tiene estas ideas confusas acerca de Jesús. Algunos dicen, bueno, es que Jesús fue un gran maestro. Otros mencionan que Jesús fue quizá alguna clase de iluminado. Otros más dicen que Jesús fue alguien que dio buenos consejos morales. Pero todas estas personas realmente no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la importancia de la fe como rudimento de la doctrina de Cristo. El Señor Jesús nos pide fe, sí, pero una fe que le confiesa a Él como el Hijo de Dios y que lo señala a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cualquier fe, hermanos, cualquier tipo de creencia o de fe que coloca a Cristo en un lugar menor a este, es una fe vana, sin sentido, es una fe inútil. Ahora, cabe destacar que la fe correcta, cuando nosotros tenemos la fe correcta en el caminar como cristianos, tiene por lo menos en este versículo que leíamos en Hebreos 2 beneficios. La fe correcta para nosotros los hijos de Dios tiene por lo menos 2 beneficios. El primero es que con ella agradamos a Dios, como leíamos en Hebreos 11:6. Y segundo, dice ahí también que nosotros, si tenemos la fe correcta, recibiremos un galardón, es decir, un premio de parte del Señor. Y hace unas semanas atrás, en la anterior serie de mensajes, hablábamos de cómo en cierta ocasión Pablo había sido apresado y en ese momento él tuvo una audiencia delante del rey Agripa y de su esposa Berenice. Y Pablo dio su testimonio y habló de todo lo que él había enfrentado, de cómo se había encontrado con el Señor y cómo ahora él le servía. Pablo estaba hablando de lo que ocurría y Agripa conocía esto porque era el rey de los judíos. Y cuando Pablo terminó de dar este testimonio y de hablar de su fe, Agripa le dijo al apóstol Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades. Así que, hermanos, el rudimento de la fe como rudimento de la doctrina de Cristo está ahí para que nuestra fe no sea una fe que por poco cree, una fe que por poco agrada a Dios, una fe que por poco nos hace salvos de la condenación eterna. No, esa no es la fe que el Señor quiere de nosotros. La fe de los rudimentos de la doctrina de Cristo es la fe que agrada a Dios, es la fe que lo confiesa a Él como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora pasemos al tercer rudimento de esta mañana, y el tercer rudimento, tiene que ver con el bautismo en agua. Y ya desde el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, una parte importante de los ritos del tabernáculo y del templo era precisamente la purificación por medio del agua. Esto en el Antiguo Testamento. Luego, en el Nuevo Testamento, otro elemento que también tiene que ver con agua es precisamente la figura del bautismo. Por lo tanto, podemos concluir que en toda la Biblia nosotros encontramos el agua como un elemento que representa la limpieza y la purificación. Y para los creyentes, para los hijos de Dios, desde el principio, desde la época del Señor hasta nuestros días, el bautismo representa, primero que nada, la muerte. Cuando nosotros somos ingresados en el agua, ahí representa la muerte a nuestra pasada manera de vivir cuando somos sumergidos. Y luego representa también una resurrección a una vida nueva, a una vida de servicio para Dios. Esto es cuando somos levantados del agua. Esto es un elemento simbólico, hermanos. El bautismo es simbólico, en donde morimos a nuestra pasada manera de vivir cuando somos sumergidos y donde volvemos a la vida para tener ahora una vida nueva para Dios. Ahora, el bautismo, debemos entender esto, hermanos, no hay nada especial en el agua, no es un agua bendecida, un agua especial, no, sino que el bautismo es una representación, es un mero simbolismo. Aquí se representa algo externo de lo que ya de manera interna debe haber ocurrido en nuestras vidas. Ser bautizados es una manera en la que nosotros expresamos públicamente ante los demás que tenemos fe en el Señor, que creemos en Él, que nos identificamos con Él y que queremos vivir una vida para Dios. En Hechos, hermanos, capítulo 2,
Más o menos se nos cuenta que unas 3,000 personas fueron bautizadas. ¿Y cuándo fueron bautizadas? El relato nos dice que fueron bautizadas de inmediato cuando creyeron en Cristo. Luego, más adelante, en Hechos capítulo 8, se nos habla de un hombre etíope, y este hombre escucha a Esteban, el cual le predica el evangelio. Esteban le predica, y el etíope es bautizado de nueva cuenta en cuanto acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Así que, hermanos, contrario a lo que muchos piensan dentro de las filas de la iglesia, el bautismo no es una acción reservada para los más santos o para los más piadosos, no, sino que, como hemos venido diciendo en esta mañana, el bautismo es solamente un rudimento, es decir, es algo básico, algo elemental, los primeros pasos, el kindergarten del cristianismo. Esto es el bautismo. Es decidir seguir a Cristo, y debemos hacerlo lo antes posible cuando nos entregamos a Dios. Ahora vamos a pasar al cuarto rudimento, y vamos a revisar ahora qué es la imposición de manos, y para ello le voy a pedir que me acompañe a un relato que encontramos una vez más en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8. Ahí la Biblia nos cuenta lo siguiente: Mateo 8, capítulo del 1 al 3. Al bajarse Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Esto que acabamos de leer, hermanos, es solamente un episodio de los muchos en los que nosotros podemos encontrar en los evangelios, que el Señor Jesús imponía las manos en los enfermos para que estas personas sanaran. Había personas con diferentes enfermedades, diferentes problemas, y el Señor les imponía las manos para que ellos fueran sanados. Sin embargo, también por el relato, por la Biblia, nosotros sabemos que el Señor Jesús podía sanar a gente solamente con decirlo, incluso a la distancia, como al siervo del centurión. Y más adelante también la Biblia incluso nos cuenta que los discípulos, los apóstoles, llegaron a sanar a personas solamente con su sombra. Entonces, la necesidad de tocar al enfermo realmente no existe. Sin embargo, la imposición de manos tiene parte dentro de los rudimentos de las doctrinas de Cristo o de la doctrina de Cristo por una razón. Y permítame decirle cuáles no son las razones por las cuales están ahí. Primero que nada, no tiene nada que ver con el hecho de que cuando nosotros imponemos las manos hay alguna clase de mejor recepción o de mejor señal del poder de Dios. No estamos hablando de un celular. Eso no tiene nada que ver la imposición de manos con ello. Ahora, tampoco tiene que ver con que el poder sale o emana de algún siervo ungido y por eso tiene que ir e imponer las manos. Realmente el poder de Dios no depende de las manos de alguna persona, quien quiera que ésta sea. Dios puede sanar, Dios puede enviar poder sin necesidad de que haya algún siervo de por medio. Sin embargo, este fundamento, este rudimento de imponer las manos tiene una implicación que es por demás importante, pero también es simple. Y es que muchos estudios en la actualidad han demostrado los beneficios de acercarse y de abrazar a una persona. Y los beneficios, o entre los beneficios, se encuentra la reducción del estrés. También un abrazo ayuda muchas veces a que la sangre circule mejor. Se ha demostrado que un abrazo tiene efectos positivos en la salud del corazón de las personas. Y más importante que todo, un abrazo está demostrado que sirve para reducir el temor y para mejorar el estado de ánimo de las personas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la imposición de manos?, podría preguntar alguno de ustedes. Bueno, regresemos por un momento a aquel relato del Señor en el que se encuentra sanando a este leproso, este que leíamos hace un momento atrás. En el Antiguo Testamento, o desde esa época, en la cultura de los judíos, ahí se había establecido que las personas que tuvieran lepra, ellas tenían que ser separadas de la comunidad. Había comunidades solamente de leprosos, ellos no podían vivir con los demás, tenían que vivir aisladas. Tenían además que usar vestidos rasgados para demostrar la condición de leprosos que tenían. Y si en caso de que tuvieran que usar alguno de los caminos en donde transitaba gente, si lo tuvieran que llegar a usar, cuando ellos iban caminando ahí y veían a personas que se acercaban, tenían que gritar: ¡Inmundo! ¡Inmundo!
para que aquellos que venían en el camino supieran que ellos estaban leprosos y entonces tomaran su distancia. Desde aquel entonces la importancia de tomar distancia en cuestiones de enfermedad. Ahora, ser leproso era una vida difícil, era una vida sumamente solitaria. Y aunque Mateo 8 no nos da los detalles completos de cómo ocurrieron las cosas, en la vida de aquel leproso seguramente él había estado sufriendo mucho y podemos imaginarnos un poco la escena. Este hombre leproso llegando al relato, recordemos que nos dice que muchos acompañaban al Señor y cuando este leproso se acercó, muchos seguramente se alejaron e intentaron salir del camino, incluso los discípulos tomaron su distancia, pero hubo uno que no se alejó de este hombre, hubo uno que no se alejó de este leproso, Jesús. De hecho, la Biblia nos dice no solo que no se alejó, sino que la Biblia en el relato que leíamos dice que Jesús se acercó, extendió la mano y lo tocó. Y la pregunta aquí, hermanos, sería ¿por qué? ¿Por qué tenía que acercarse el Señor Jesús? ¿Por qué tenía que tocarlo? ¿Acaso no podía simplemente decirle, si quiero, sé limpio, hacer algún gesto con la cara, qué sé yo, hacer algo, mover la nariz? Y este hombre habría sido limpio, seguro que sí. Sin embargo, el Señor Jesús extiende la mano y toca a este hombre leproso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía de la soledad de este hombre que había tenido por años, que por años posiblemente había estado alejado de sus seres amados. Este hombre que no había podido tener contacto con alguien más, que no había tenido esa posibilidad del abrazo de un hijo o de poder tomar la mano de su amada esposa. Y por esta razón el Señor Jesús, en lugar de simplemente decirle quiero, sé limpio, no, el Señor se acerca, le extiende la mano y lo toca. Cuando leemos nosotros en la Biblia del Señor Jesús extendiendo sus manos, tocando a los enfermos y a los necesitados, a veces, como les decía hace un momento atrás, pensamos en alguna transferencia de poder o cosas similares a estas. Sin embargo, cuando conocemos a Dios, a nuestro amoroso Dios, lo más certero en lo que podemos pensar cuando hablamos de la imposición de manos es en un acto de amor, en un acto de misericordia. Y ahora el rudimento de la imposición de manos, que es de lo que estamos hablando. En este rudimento Dios nos invita a ser partícipes de este amor y de esta misericordia de Dios para con los demás. Ahora nosotros con este rudimento de la imposición de manos podemos ser precisamente las manos del Señor dando ánimo al cansado, sosteniendo con firmeza al que está abatido, abrazando al desvalido y al necesitado. Y es por eso que la doctrina de la imposición de manos es un rudimento de las doctrinas de Cristo. Ahora, todos los rudimentos de los que hemos hablado hasta aquí, el arrepentimiento, la fe y la imposición de manos, debe llevarnos a los últimos dos rudimentos que vamos a hablar en esta mañana, y estos son la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y para comenzar a hablar del primero, la resurrección de los muertos, permítame leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40, ahí nosotros encontramos lo siguiente: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Ahora, en la época actual, donde es muy triste que el cristianismo se ha convertido solamente en una serie de promesas de bendición, de prosperidad, de éxito, de cosas buenas, por decirlo de algún modo, de todas estas cosas de ganar, realmente no tiene mucho sentido, podríamos decir, hablar de la resurrección y mucho menos hablar de una vida eterna, de una vida futura. ¿Para qué? Los cristianos al día de hoy, muchos de ellos han aprendido que pueden tener o que pueden pedir o exigir la bendición de Dios en esta vida y que pueden buscar las promesas del Señor, sí, pero aquí y ahora. Y eso es lo que se enseña generalmente en muchas iglesias. Sin embargo, hermanos, la promesa del Señor, o las promesas en general, las promesas del Señor, la gran mayoría de ellas están enfocadas no para la vida que estamos teniendo actualmente, ¿no?, sino para la vida futura, es decir, para la eternidad con Dios. Hebreos 11,
es la galería de los siervos que confiaron en el Señor. De ellos se dice ahí mismo en Hebreos 11 que el mundo no era digno de ellos. Ahí estuvieron lo mejor de lo mejor. Los hombres y mujeres de fe están en Hebreos 11. Y de todos ellos, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Hebreos 11:39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Y aquí viene lo importante. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Si estos hombres y mujeres, estandartes de la fe, no recibieron todo lo que Dios les había prometido, porque Dios lo ha reservado para la eternidad con Él, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos venir y exigir y demandar y decretar que Dios nos dé? Realmente no tiene sentido. Como les decía, muchas de las promesas que nosotros encontramos en la Biblia están reservadas para la eternidad con Dios, para cuando estemos en la otra vida con el Señor. Y los cristianos del primer siglo, los primeros cristianos, ellos eran conscientes de esta situación y por ese motivo ellos realmente no esperaban todas las bendiciones de Dios aquí en la tierra. No, ellos sabían que las promesas eran para un futuro. Ellos sabían y confiaban que cuando llegara el día glorioso, porque llegará, cuando llegara el día glorioso del regreso del Señor, Él cumpliría todas sus promesas. Ahora, además del regreso de Cristo, los creyentes también esperan una cosa más, y esta es la resurrección de los muertos. Esta es una promesa más que está por cumplirse. La Biblia, de hecho, es bastante clara cuando enseña que cuando llegue el día, van a resucitar los muertos. Sin embargo, esta resurrección, contrario a lo que muchas veces creemos, esta resurrección es para todos, para los creyentes y para los no creyentes también. Todos vamos a resucitar. Pero, he aquí una gran diferencia, hermanos. Los que creyeron en el Señor, ellos hemos de resucitar para estar con Dios por la eternidad, para que ahí todas sus promesas sean cumplidas. Eso por un lado. Pero por otro lado, los incrédulos, los que rechazaron al Señor, los que decidieron no creer voluntariamente, ellos han de resucitar, sí, pero para una condenación eterna. Y esta separación, hermanos, entre los que van a ir al cielo y los que van a ir al infierno, se va a realizar por medio de un juicio. ¿Y cómo es que se va a llevar a cabo este juicio? Bueno, la Biblia no nos da todos los detalles, sin embargo, sí menciona cosas importantes acerca de este evento, acerca de este juicio. Y contrario a lo que se cree popularmente, no va a haber cuando lleguemos al cielo, ahí no va a haber un portero inepto y decrépito que va a estar ahí con las llaves del cielo, intentando revisar a ver quién puede entrar y quién no puede entrar, y algunos vivales van a poder colarse. No, eso es la cultura popular. No, lo que la Biblia nos dice es que cuando lleguemos ahí va a haber un juicio. Cada uno de nosotros tendrá un juicio, y este juicio va a ser delante de Dios. Dios va a ser quien nos juzgue. Y no va a haber una balanza en donde se van a sopesar nuestras buenas obras y nuestras malas obras. No, eso también es cultura popular. No va a haber una balanza ahí. Nuestras acciones, ya sean buenas o malas, no van a ser tomadas en cuenta en este juicio para el veredicto final. No, en este juicio no va a haber tampoco alegatos o no va a haber discursos para intentar convencer al juez de que nosotros somos inocentes o de que nosotros merecemos ir al cielo por nuestras buenas acciones o por alguna especie de milagro. No. Lo único que se va a revisar en este juicio, lo único, hermanos, ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Y cómo es que uno logra que ese libro se inscriba ahí? Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo. Esa es la única forma. Y esto es lo único también que se va a revisar en aquel juicio. Y si la respuesta es sí, su nombre sí está inscrito en este libro de la vida, entonces nosotros vamos a ser llevados a una eternidad con Dios, y entonces sí, todas sus promesas serán cumplidas. Sin embargo, hermanos, si la respuesta es no, no se encuentra en el libro, nos espera una condenación eterna, una eternidad separados de Dios, nos espera un tormento para siempre. Así que, hermanos, la pregunta que ahora importa en esta mañana es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que mi nombre sí se encuentre inscrito en el libro de la vida? Ya decíamos, primero que nada tenemos que depositar nuestra fe en Cristo. Eso es lo primero y lo más importante. Sin embargo, también permítame agrandar o aclarar un poco más las cosas. Y es que tampoco se trata de tener contactos
o de las buenas obras, como les decía, o de asistir siempre a la iglesia. No tiene nada que ver con ser buenos o con tener prácticas piadosas en el día a día. No, la única manera en que nosotros podemos ser inscritos en el libro de la vida, escuche bien, es por medio de nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tener fe y creer en que Cristo vino al mundo, en que Él murió en una cruz, en que Él resucitó al tercer día, creer que Él realmente tiene una promesa para los suyos de vida eterna, creer que Él volverá por nosotros. Si nosotros creemos todo esto con sinceridad, entonces seremos salvos y podemos estar completa y absolutamente seguros de que nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Así que, hermanos, ya para ir finalizando y a manera de repaso, los 6 rudimentos de la doctrina de Cristo que estamos viendo en esta mañana son arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Sin embargo, ya como punto final, me gustaría que regresemos por un momento a Hebreos 6 y leamos detenidamente lo primero que encontramos ahí donde estábamos, Hebreos 6, y ahí dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y la pregunta final que tendremos que responder ahora sería: ¿qué quiere decir aquí el escritor de Hebreos cuando dice dejando ya? Y esto no es una invitación a abandonar los cimientos que Cristo ha dejado para nosotros, ¿no? Sino que más bien es una manera en la que el escritor nos alienta y nos inspira a proseguir, a crecer hacia una madurez espiritual. Y es que, hermanos, en una edificación, después de echar los cimientos, se espera, es imperativo, de hecho, avanzar, construir encima de los cimientos. Uno no pone los cimientos y se va a mudar a ese lugar. No, los cimientos es el primer paso, es el principio, pero aún falta la edificación, la construcción, los acabados, realmente construir el edificio que se está ahí poniendo. Los cimientos, reitero, los rudimentos es solo el primer paso. Así que en una edificación, después de echar los cimientos, debemos continuar. Reitero, no sirve solamente colocar los cimientos si nosotros no avanzamos en la construcción. Y ya desde los tiempos de los apóstoles ha existido precisamente esta concepción de que el Señor nos ha llamado a colocar los cimientos, sí, pero después de esto a crecer, a madurar en Él. En la carta primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, nosotros leemos lo siguiente: tuve que hablarles como si fueran niños en Cristo. Aquí está Pablo hablándoles. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Así que, hermanos, ya para ir terminando, la pregunta siguiente es: ¿qué debo hacer yo para crecer? ¿Qué debo hacer yo para madurar espiritualmente en el Señor? Y ya en los últimos minutos de este mensaje vamos a dar respuesta a esta interrogante. Y bueno, lo primero que debemos entonces revisar es la actitud que nosotros tenemos ante las pruebas, ante las circunstancias difíciles de la vida. Esto nos va a ayudar a determinar si realmente nosotros estamos creciendo, si estamos construyendo encima de estos cimientos o no lo hemos hecho aún. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, nosotros leemos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y aquí encontramos la primera diferencia de esta situación. Un cristiano inmaduro, hermanos, cuando pasa por la tormenta, él considera que Dios se ha olvidado de él. Reniega de la situación que está viviendo y cree que Dios es injusto por permitir que esta situación le esté pasando a este creyente. Esta persona, de hecho, es un niño espiritual que hace berrinches y patalea simplemente porque las cosas no están saliendo como él quiere. Ese es un cristiano inmaduro. Pero por otro lado, un cristiano que es maduro es un cristiano que confía en Dios, que a pesar de lo difícil de la situación, él sabe y reconoce que Dios no es injusto, sino que Dios está permitiendo que la tormenta llegue a su vida porque seguramente Él tiene un propósito. Sabe que juntamente con la prueba el Señor también le dará la salida, y mientras pasa por ella, mientras pasa por la tormenta, Él está atento a aprender la lección que Dios quiere enseñarle.
Esta es una enorme, abismal diferencia entre un creyente que es inmaduro y un cristiano que ha aprendido a crecer en el Señor. Ahora bien, el segundo punto a revisar para poder conocer si somos creyentes maduros o no es el compromiso que tenemos con Dios. El siguiente versículo de Hebreos, el capítulo 6, versículo 11, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ahora bien, es muy posible que ambos, tanto el cristiano maduro como el cristiano inmaduro, los dos muestren de primera mano el deseo de obedecer al Señor y el deseo de participar y ayudar en la iglesia. Los dos por igual pueden tener este deseo. Sin embargo, mientras que un creyente con madurez va a permanecer en su puesto, en su lugar firme a pesar de las dificultades, de las críticas, de las decepciones, de los días grises, de que los hermanos lo vean feo, de que vengan, de que no vengan. A pesar de todo esto, el cristiano maduro va a continuar sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque entiende que este servicio es para Dios, no para la gente. Pero por otro lado, el cristiano que es inmaduro va a tirar la toalla en la primera de cambio. Si las cosas no salen de acuerdo a su plan, si se siente presionado, si siente que no puede, si siente que el trabajo es mucho, si le hicieron alguna cara fea, si no ve resultados rápidos, esta persona se va a cansar rápidamente, lo va a dejar todo. ¿Por qué? Porque es un cristiano inmaduro. Así que si nosotros tenemos un verdadero compromiso con Dios y somos constantes, podemos considerar que hemos madurado, que hemos crecido espiritualmente en Dios. Pero si no lo hacemos, entonces, caso contrario, seguimos siendo cristianos inmaduros. Ahora, el tercer punto a revisar tiene que ver con nuestro deseo de crecer espiritualmente. Hebreos 6:12 dice: no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Y es un hecho, hermanos, que cuando nosotros hablamos de crecimiento espiritual, es algo que debemos entender que proviene de Dios. Esto no proviene de nuestro deseo, o de nuestra voluntad, o de nuestra preparación, o de un trabajo duro. No. Sin embargo, es también cierto que sí debe existir un deseo de nuestra parte por crecer. Debe haber un anhelo de conocer más al Señor, reitero, de crecer y madurar espiritualmente. Ahora, hay hermanos, varones, que conocen el nombre de toda la plantilla del equipo de fútbol favorito, que saben cómo va la liga, que conocen todos los marcadores de la última jornada, que saben los ajustes, que saben todo el teje y maneje del fútbol, lo cual no está mal, pero eso es lo único que conocen. Hay mujeres en la casa que saben los nombres de los actores, de las actrices del momento, que conocen sus vidas privadas, sus pormenores, relaciones amorosas, en fin, todo lo relacionado al mundo de la farándula, de la moda, lo conocen muy bien. Hay jóvenes que saben todo acerca del influencer más nuevo, del youtuber más preferido, de las tendencias, del último challenge, de la película más reciente. Conocen todos estos datos, lo cual, reitero, de los tres ejemplos que acabo de dar, no está mal que conozcamos esto. Sin embargo, ¿cuánto conocemos nosotros, hermanos, de la Biblia? ¿Cuánto conocemos de las parábolas del Señor, de las bienaventuranzas, de los personajes que la Biblia nos enseña, de cada una de las enseñanzas que contienen estos libros? ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? Tal como nosotros leemos en Hebreos capítulo 5, versículo 12, a estas alturas, dice el escritor, ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros deberíamos efectivamente, por los años, por el tiempo que hemos estado en la iglesia, ser ya maestros y no lo somos. Deberíamos ser ya maestros y no lo somos. Hermanos, esto no es un regaño, ni es una crítica para señalar y para decir, no aprende, no estudia, no sabe, no, sino que más bien es un llamado sí de atención para que nosotros procuremos por las cosas de arriba, por lo que es eterno, por lo que nos deja una promesa para la eternidad, para el otro lado con el Señor. Que nosotros podamos realmente poner en orden nuestras prioridades, para que, como dice aquí en Hebreos, para que a estas alturas nosotros ya seamos maestros. Y cuando decimos maestros, no es para que nos sintamos más y nos llenemos de orgullo, no, sino para ayudar a otros, para instruir a los más nuevos, para servir en la iglesia, para demostrar que hemos crecido y madurado en Dios. Así que acerca de las últimas
2 predicaciones, la de la semana anterior y la de esta semana, podemos ir concluyendo. Primero que nada, que para poder echar raíces profundas, como decíamos la semana pasada, nosotros necesitamos tener buena tierra, nosotros necesitamos ser plantados en una buena tierra, y una iglesia que es una buena tierra, ya vimos la semana anterior qué elementos debe cumplir. Sin embargo, hermanos, una buena tierra no es suficiente si queremos nosotros crecer en el Señor. Si queremos crecer realmente en Dios, si queremos madurar, necesitamos cimientos firmes, cimientos bien planificados, bien fundamentados. Estar, ¿dónde? No en mis deseos, no en mis concepciones de Dios, no en mis fuerzas, no. Debemos estar bien plantados en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y una vez que encontramos buena tierra y que tenemos buenos cimientos, entonces sí, podremos crecer en Dios, podremos madurar en el Señor, siendo edificados por Él, hasta que, como dice su palabra, lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Tenemos ya buena tierra, tenemos buenos cimientos, entonces crezcamos, entonces maduremos. Pensando en esto, hermanos, terminemos en esta mañana con una oración y pidámosle a Dios, pidámosle al Señor que Él nos conceda tener siempre una buena tierra en donde estar y que también nos permita tener buenos cimientos estando edificados en sus rudimentos, en los rudimentos de la doctrina de Cristo, y teniendo estos 2 elementos, entonces podamos crecer en Él. Cierra sus ojos, por favor, hermano, y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, en esta hora, por la oportunidad de estar aquí juntos y reunidos. Y Señor, gracias te damos porque tú en tu palabra nos das los elementos para poder crecer adecuadamente en ti. Ayúdanos a identificar siempre una iglesia con buena tierra, Señor, para estar ahí. Plántanos tú, Señor, en ella, y ayúdanos a germinar, a crecer, a echar raíces profundas. También, Señor, te pedimos en esta hora, siguiendo esta alegoría, que tú nos ayudes a tener fundamentos firmes, cimientos adecuados, a través de los rudimentos de tu doctrina, Señor. Queremos realmente conocerlos, y no solo esto, sino entenderlos y seguirlos. Ayúdanos, Padre, a poder hacerlo de la manera correcta en que te agrademos. Señor, ayúdanos a tener una buena tierra en donde ser plantados. Ayúdanos, por favor, a tener buenos cimientos para ser edificados en ti. Teniendo esto, Señor, y tomados de tu mano, podremos entonces crecer y madurar realmente hasta el lugar en donde tú nos quieres llevar. Te pedimos esto, por favor, en esta hora. Te encomiendo en tus manos a mis hermanos que están escuchando, que tú los sigas guardando y fortaleciendo. Te pedimos todo esto, por favor, en el nombre santo y bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.